Muy buenas, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí en su programa Koinonia y estoy con el pastor Efraín Valladares y el pastor Miguel Havlin. Buenos días, hermano, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Ahora que nos escuchen. Bueno, depende también. A lo mejor ya se está levantando, cepillando los dientes, ojalá, ¿no es cierto? O poniéndose la pijama. Bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Ya, bueno. Estamos en este tema de hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿no es cierto? Arrepintiéndonos, decidimos seguir a Él, nos bautizamos en agua sin hablar de diferentes aspectos del tema de bautismo en agua. Y estamos tratando de hablar de cómo crecer en gracia y conocimiento. Y crecimiento sin crecimiento no hace nada. Si el propósito de Dios solo fue para llevarnos al cielo, hacemos un bautismo y la gente debajo del agua por 5 minutos para despacharlo ya, ¿no? Pero Dios tiene un propósito. Si estamos vivos, hay un propósito. Uno de los libros más grandes que ha sido mucha fama en la última década fue Una vida con propósito, con Rick Warren. Entonces, mi propósito no es solo como si fuera algo pequeño, no digo como así. Llegar al cielo me lleva allá. Pero Dios tiene un propósito para cada persona que nos escucha. Y para llevar a cabo este crecimiento que habla de lo que dice en Juan 1:12, ¿no es cierto? Que los que recibieron y creyeron en el Señor, le dio potestad o derecho de ser hechos hijos, proceso indicado allá. Tenemos que crecer. Ahora, para crecer, en vez de hacerlo, digamos, algún éxtasis religiosa o una impartición extraña que llega a mí, necesito hacer cosas prácticas. Uno es dónde congregarme, pastor. Gran problema. Es un gran problema, en serio. Yo creo que Dios se revela a nosotros, a cada uno de nosotros, y en ese proceso aprendemos un poco de Dios y está a través de la Biblia, porque la Biblia es la que nos muestra el carácter, la función de Dios, cómo Dios nos creó y una serie de cosas. Pero el buscar una iglesia es un tanto difícil muchas veces porque uno se convierte en una iglesia y es en la que cae, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo caí en una iglesia pentecostal de Hueso Colorado, ¿verdad? Y dilaté 2 años ahí porque sentí que no tenía crecimiento y efectivamente yo necesitaba crecer. Estaba creciendo porque comencé a leer la Biblia y no solo a leerla, a estudiar temas que me concernían, que yo decía, no, esto yo tengo que aprenderlo. ¿Por qué Dios esto? Por ejemplo, yo tenía el pelo largo, ahora lo tengo corto. Ahora soy pelón. Pero cuando tenía mi pelo largo, lo primero que me dijeron fue, en 1 Corintios 11, me sacó un hermano y me dice, usted tiene que cortar el pelo. Yo le dije, si me lo enseña en la Biblia, mañana me lo corto. Me lo enseñó en la Biblia y me lo tuve que cortar, porque me sentí como en la necesidad de ir aceptando cosas que estaba aprendiendo en la Biblia, luego el carácter y así pues. Pero a los 2 años tuve que buscar una iglesia donde pudiera yo crecer más, donde enseñaran más, y eso fue cabal pues lo que hice. Pues lo que pasa es que muchas veces hay iglesias o digamos misiones, como uno quiere llamarlo, con cierto sistema de cambios externos, sin usar maquillaje para ciertas mujeres, o mujer queda a un lado, hombres de otro lado, un montón de cosas, sin entrar en la polémica de todo ello, ¿no es cierto? Pero la tendencia humana es religiosa. Y la religión basta de manipulación sistémico, también de cambios externos, ¿no? Y anda alrededor del mismo círculo todo el tiempo sin expandirse jamás, ¿no? Y uno tiene que conformarse a la identidad externa de lo que ellos dicen que es un creyente de verdad. Entonces, aquí tenemos un dilema. Necesito congregarme. El problema, igual como vos, yo he estado en iglesias donde, francamente, nada está pasando aquí. No estoy creciendo aquí. Pero al mismo tiempo, no puedo hacerme juez. He tenido un hermano en ciertos países en Sudamérica que me dijo, mira, pastor, voy a congregarme donde usted. Pero Dios me dio el don de juzgar a todos los pastores que hay. Búscate otra iglesia, porfa. Porque hay gente que venía a juzgar todo. O sea que hay muchas contradicciones humanas que suceden en este contexto. Y hay otra gente por la cuestión de la pandemia
que cuando sucede la pandemia, ¿qué pasó? Técnicamente ya tenemos la habilidad de no congregarme físicamente y la pandemia hizo que muchas iglesias tenían sus congregantes en forma virtual, ¿no? Entonces la gente comienza, ay, no tengo que congregarme entonces. Voy con la parte técnica. Toda nuestra cultura hoy en día moderna, entre comillas, vive de eso. Yo puedo comprar por mi teléfono y nunca entrar en la tienda físicamente. Y esto ha tenido un impacto también igual en nuestra vida. Entonces la pandemia causó por la necesidad de hacerlo. Inclusive la iglesia de mi hijo también durante de la pandemia bajó cantidad y él solamente hizo una prédica ante televisión y repartía en diferentes formatos digitales, plataformas digitales, para que la gente la viera, ¿no? Pero la gente comenzó a regresar a terminar, entre comillas, la pandemia, ¿no? Pero la pandemia ha tenido un impacto que no necesito estar tan de cerca físicamente a otra gente. Pero no es cierto, porque nosotros, como dice la Biblia, hierro a hierro, Proverbios 27 habla de ello. La dinámica de relaciones personales, aunque sean difíciles, es absolutamente vital para crecer tanto en gracia y en conocimiento, ¿no? Es algo semejante a matrimonio. ¿Hay tal cosa como matrimonio virtual? No. Tal vez para algunos sería conveniente, ¿no? Uh-huh. Si ahí está mi mujer, yo estoy aquí, pero estamos millas de diferencia, ¿no es cierto? Y estamos casados virtualmente. No, esto no sirve. ¿Sabe? También, pastor, yo veo algo que dejó la pandemia. Algunas personas que les gustó quedarse en la casa y ya no quisieron regresar. Y el asunto que dicen es que nos podemos contagiar en la iglesia, pero como que solo en la iglesia está el virus del COVID. Porque ellos van a Walmart, van al supermercado, ¿sí? Van a echar gasolina, ellos hacen muchas cosas y de repente alguien salió contagiado. Eso fue en la iglesia, ¿no? Eso pues, puede ser en cualquier lugar, pero se ha ocupado como una excusa para no regresar. Bueno, eso es cierto, porque conozco un pastor que me dijo, yo soy doble condenado. Porque gente dice, ¿por qué usted tiene culto infectando a esa gente con COVID? Y otra parte dice, ¿por qué no tenés la fe para juntarse? Entonces, doble condenado. De todo modo, es bíblico congregarse. Yo pienso... Y no solo domingo, no me refiero a culto, porque recuerda, culto no es iglesia, ni tampoco edificio, es más allá de esto, ¿no? La iglesia somos todos los creyentes. Cuando nos juntamos dos o más, ya somos iglesia. Ahora, la pandemia... realmente fue algo que nos agarró desprevenido a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos detuvieron. No podíamos darnos la mano, no podíamos abrazarnos, no nos podíamos congregar juntos. O sea, esto no viene simplemente porque vino por casualidad, es un plan que ya viene estableciéndose, ¿no? Y que nosotros sabemos, pues que no vamos a hablar de eso, pues, pero es un plan que nos alejó a la iglesia y entonces muchas personas decidieron quedarse en casa. Otros decidieron irse al mundo de nuevo porque no vieron el poder de la iglesia en su mente, ¿verdad? No lo vieron porque el poder de Dios está ahí siempre. Pero esto causó serios daños a la iglesia, esta llamada pandemia, ¿no? Entre comillas, porque también no hubiéramos podido evitar todo lo que sucedió. Pero, de hecho, pues sí nos tuvimos que restringir para poder evitar el contagio. No quiero decir más porque ya me voy a meter en problemas y nos van a cortar por ahí, ¿verdad? Sí, yo creo de que sí es una oportunidad ahora de que la gente vuelva a la iglesia y que entendamos que al estar reunidos suceden muchas cosas. Dice que ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna cuando nos reunimos. Y también otra cosa es que el conocimiento viene, ese conocimiento del que estábamos hablando y la fe vienen por el oír la palabra. Y cuando escuchamos la palabra, nosotros sabemos de que si estamos en la casa y ponemos una prédica, algo se están quemando los frijoles, entonces uno corre, uno no le pone atención
a las prédicas en la casa, uno las puede escuchar y todo eso, pero cuando está uno físicamente reunido, hay más oportunidad y especialmente cuando nos reunimos para un estudio bíblico donde todos podemos aportar y donde todos nos podemos edificar. Y Pablo decía que ustedes cuando se reúnan, si alguien tiene una palabra de ánimo, si alguien tiene algo que compartir con el hermano, que lo comparta. Y esa es la oportunidad que tenemos en la iglesia. Y esto es lo que vos hablas también. Es diferente de mayormente lo que hemos desarrollado a través de los siglos, con lo que se llama culto de iglesia, donde no existe todo eso. Hay unos cuantos que comparten, y no soy anticulto, pero hay iglesias que sufren de cultuitis. Hay culto toda la noche con las mismas canciones, con la misma cosa. Ahora, no soy anticulto, hay que saber esto. Sí, okay. Pero si no vas al culto un día, te ponen en disciplina. Bueno, si yo tengo preguntas o dudas sobre algo, eso no es el lugar, ¿no? ¿Cómo lo voy a averiguar yo? Sí. Entonces, habiendo hecho esto, que tengo un dilema. Necesito congregarme físicamente con un pequeño grupo o grande grupo, lo que sea, ¿no es cierto? Involucrarme personalmente en mi crecimiento con otra gente que tal vez son no tan maduros o más maduros que yo, no sé, pero es bíblico, ¿ok? Y la Biblia habla bastante de la iglesia. Hay gente que son anti-iglesia, es una institución, y eso es cierto. Si uno investiga la historia de la iglesia, es una historia triste, sangrienta, difícil de leer, y francamente es un milagro que la iglesia exista hasta hoy. Así es. Hay famosa historia del famoso hindú Mahatma Gandhi. En cierto punto, Mahatma Gandhi llegó a Inglaterra para estudiar en Cambridge o Oxford, ¿no? Y comenzó a interesarse en las enseñanzas de Jesús. Así que decidió ir a una congregación cristiana para mejorar su aprendizaje. Y llegando a la iglesia, como él es hindú y apariencia tal, el diácono llega: usted no tiene bienvenido aquí, usted de apariencia diferente, fuera de aquí. Y decidió nunca entrar otra vez, ¿no? Entonces, ¿debería suceder esto? No, incorrecto, claro que sí. Pero yo no puedo evitar que haya gente difícil. Y va a haber retos, y Satanás bien lo sabe esto. Hay ofensas que ocurren, qué sé yo, eso es parte de lo que es ser un ser humano, ¿no? Palabra grosera o comisión, pecado de omisión o comisión, lo que digo, cómo hablo. No me somete al lugar, no quiero congregar. Nadie a mí ni me da la mano, ni me sonríe, ni el pastor me hace atención, ¿no? Y la mayoría de la gente no salen de una congregación local por cuestiones de teología, sino por ofensas personales o lo que sea, ¿no es cierto? Y ahí no voy ahí. Entonces, ahí estamos en dilema, pastores. Ahí nosotros tenemos, nuestro programa se llama Koinonía, que Koinonía traducido del griego al español significa compañerismo, comunión, amistad, etc. Y aquí la palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, el capítulo 1, donde agarramos este nombre, ¿verdad? Okay. Dice capítulo 1, verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí. O sea que aquí la comunión es lo más importante en el crecimiento cristiano. Sí. Así que de aprender de la gracia y también de tener conocimiento, viene a través de estas relaciones interpersonales como para la iglesia. Ahora una pregunta, pastor. ¿Pablo el apóstol ha tenido problemas con las congregaciones que él mismo fundó? ¿O todo salió bien porque era el apóstol? En todas las congregaciones ha habido confusiones y problemas desde el inicio de la iglesia antigua. ¿Y pero por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza humana tener diferentes opiniones y también romper relaciones con aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Eso es algo que ha venido por generaciones. Pero yo no quiero ver con esa gente que me trata así, qué barbaridad, ¿no? Pero eso te ayuda a crecer. Exacto. Te ayuda a crecer. Exactamente. Nosotros no entendemos mucho
acerca del impacto social cuando nos cuesta que esto es una ayuda en vez de una ofensa. Así es. Y uno tiene que cambiar la perspectiva un poco. Tal vez Dios me tiene aquí para pulirme. Y cuando algo queda pulido, el objeto que pule algo, ¿qué es? ¿Qué tipo de objeto? ¿Sí? Es una lija. Una lija. Una lija. O sea que si quiero pulirme en el Señor o crecerme, voy a tener que estar en un lugar que me hace esto. Y esto va a ser gozoso. Claro que no. No, realmente no. Va a doler. Tenemos un concepto bastante complicado. Por eso, yo puedo estar en un culto, escuchar prédica dinámica, música tremenda, lo que sea, y quedarme igualito. Y nada me cambia, porque nada está desafiándome a nivel personal con mi contacto con los que son maduros para, mire, hermano, sugiero esto. No usando manipulaciones ni amenazas de ellos, ¿no es cierto? Ya te pongo en disciplina, ya nada de eso, no estamos hablando de eso, ¿no? Sino que alguien que, yo me acuerdo cuando yo comencé mi camino al Señor, había unos hermanos en ciertas iglesias bastante avanzados en su camino y tuve que acompañarme a decirme, mira, joven, lo sugiero, simplemente sugiero. Nunca me dijeron, mira, vos, si no hace esto, va al infierno. No me digo nada de eso. Solamente recomendaciones fuertes o firmes para hacer que yo crezca. Y francamente era algo incómodo, pero necesario. Cuando comencé a estudiar la Biblia, seriamente, wow, cosas que nunca había visto antes. Y esto me causó conflicto interno también, porque la Biblia habla de la cosa y echa luz sobre cosas las cuales yo pensaba que eran ciertos. Y averiguar que no eran tan ciertos. Así es. Yo tuve una experiencia con una pareja que desde el principio nosotros salimos de una iglesia grande y cuando andábamos buscando iglesia, llegamos a esta iglesia donde ellos ministraban. Y la forma en que ministraban a mí me pareció terrible. Entonces, no fuimos. Yo dije, nunca más quiero volver ahí ni a ver estos dos hermanos porque realmente me tocó allá al fondo. Pero en mi falta de sensibilidad de lo que Dios estaba haciendo, me voy a la iglesia, a una iglesia grande, ¿verdad? Y me los encuentro y me saludan con abrazo y toda la cosa, ¿no? Y luego el pastor manda a llamar y dice, ahora quiero reunir pareja. Y nos reúne a esa pareja y a nosotros. Justo a nosotros. Y nos junta como pareja que vamos a orar unos por los otros. Y entonces yo abro mis ojos y comienzo a decir, Dios está hablándome para que yo cambie mi actitud hacia esta persona. Para pulirte. Para pulirme. Y lo hizo. Terminamos siendo grandes amigos. Grandes amigos. O sea, y comenzamos a disfrutar del Evangelio de Cristo compartiendo cosas que nunca pensamos que lo íbamos a hacer. Inclusive en mis reuniones de casa, ellos estuvieron con nosotros siempre, desde el comienzo. ¿Sabe? Y es que hay una cosa que tenemos que entender nosotros de que al nacer de nuevo, pasamos a ser parte de la familia del Señor. Sí, Señor. No, y entonces tal vez decir únase a una iglesia es como quererle pegar la oreja a alguien que se le despegó. No, es parte, la oreja es parte del cuerpo. Entonces tenemos que saber de que somos parte de la familia de Dios, por ende somos parte de la iglesia del Señor. Solo tenemos que encontrar el lugar correcto donde nosotros vamos a crecer, porque sí, eso es algo natural que debe haber en el cristiano que nace de nuevo, el reunirse, el que no quiere reunirse, porque a veces vamos a iglesias buscando a ver qué me conviene a mí. Ay, qué bonito, qué bonito. Si tengo niños pequeños y tiene un programa bonito para los niños, ahí voy yo porque a mí me conviene. Y esa es una cosa errónea. Somos clientes. Somos clientes consumistas y no estamos... Consumistas, exactamente. Ahora, yo no sé si ustedes escucharon alguna vez esa canción que dice, no me importa la iglesia que vayas. Sí, detrás del calor. Pero en realidad sí me importa la iglesia que vayas, porque tu crecimiento para mí, que soy tu hermano, es muy importante. Y yo quiero que aprendan. Por lo menos el carácter del pastor no es que la gente aprenda, que aprenda algo nuevo. Vivimos en una cultura consumerista.
justo lo que vos dijiste, ¿no es cierto? Entonces la gente viene para buscar si tiene tales programas para convenirme a mí y ayudarme a mí. Y no es nada mal con tener un excelente programa para niños. Todo esto es correcto, no es nada mal en sí. Pero cuando yo tengo actitud de consumerista, yo tiene que atenderme a mí, puede que no me alimenta a mí, etcétera, 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 ¿no? Entonces lo que estoy haciendo me pongo en un lugar de juicio. Sin darse cuenta de lo que la Biblia me dice, ¿no? Sí, yo conocí a uno que iba a la iglesia porque tenía una cafetería buenísima y antes de la reunión el café estaba muy bueno. Ah, sí, claro que sí. Yo inclusive conozco una iglesia en Estados Unidos, personalmente, que hay muchas iglesias que tienen logo, ¿no es cierto? Un emblema de llama de fueguito, una paloma. Ellos tienen como emblema de su iglesia un tazón de cafecito con el vapor subiendo. Aleluya. Aleluya. Pásame mi café, hermano. Sin café no se tiene Espíritu Santo, parece. Sin café es imposible agradar a Dios. Parece. Esto es mentira. No, hermanos que están escuchando, no estamos predicando eso. No, no, estamos bromeando. Pero hay un ministerio de café que tiene una misión, y ese ministerio de café lo que hacen es que apoyan a una congregación para que tenga una cafetería completa, ¿no? Tipo Starbucks. Sí. Y entonces ahí se predica la palabra, ahí se oye música cristiana y está la cafetería, que es un negocio. En este país donde estamos nosotros, si el aire acondicionado no está funcionando, yo no voy para allá. ¿No? Ok. Hemos estado, ¿no es cierto?, en otros países, en cultos, donde el clima no es exactamente agradable a uno. ¿Sí o no? Así es. Donde solamente, yo me acuerdo de sillas plásticas, ¿no es cierto?, que la gente se sienta empapado de sudor y se escucha cuando se sale de la silla, ¿no? O sea que... Y casi siempre en cada servicio hay un hermano que quiebra una silla porque está muy gordito. Tuvimos que poner 2 sillas uno sobre otro y aguantar cierto... A mí siempre peso. Me pusieron 2 hermanos, sí. Pero por consideración, ¿verdad? No querían que me accidentara. Sí, pero entonces, mira, recuerda que el templo, el edificio, no es la iglesia, ni tampoco el culto. Porque uno puede estar en una mega iglesia, no soy anti-mega iglesia, puede sentarse y quedarse totalmente aislado. Porque el crecimiento es a través de relaciones que se llevan dentro de la iglesia. Y sabe, hermano Mike, ahorita que usted decía, no soy anti-iglesia, pero sabe que si vamos a la palabra, la mayoría de las cosas que hacemos en la iglesia no están sustentadas bíblicamente. Porque si nos ponemos a hablar de algunas cosas, la escuela dominical no aparece bíblicamente sustentada. Ya me voy a meter a problemas. El líder de alabanza, el pastor de jóvenes, el concilio misionero femenil, la reunión de varones, eso no es así. Cuando nosotros miramos, eran las familias juntas, se reunían como familia, todos a escuchar la palabra del Señor. Y cuando la iglesia comenzó, recuerda que no existían templos para ellos, aparte que mayormente los judíos a comenzar tenía efecto a las sinagogas o templos que estuvieran en Jerusalén. Cuando Pablo fundó una iglesia, por ejemplo en Corinto, un lugar de puro paganismo por todos lados, no había algún templo cristiano. No había un lugar aparte de una casa. Ellos no escogieron casas porque es más espiritual estar en casa que templo. No había templos, ¿ok? Entonces, en el desarrollo del cristianismo, los conceptos de diferentes programas tienen cierta base bíblica de disciplinar y ayudar. Sin embargo, cuando el programa pone por encima, digamos, el crecimiento personal y desarrollo de fe y propósito de una persona, ya pierde su sabor, digamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, y me acuerdo cultos también en diferentes países que entran perros, borrachos, más pulgas también por los mismos perros que entran. Él estaba predicando en el templo que tenía hecho de hojas de árbol, un montón de zancudos por todos lados, ¿no es cierto? Ya. Y todo esto ya cuestiones afuera, al aire libre, lo que sea. Hermano Mike, le voy a contar algo que sucedió. Yo lo vi, yo estaba niño y mi papá hacía cultos de barrio en las casas y este culto era en Huaspán, un barrio allá en Managua.
y sabe de que estábamos ahí cantando, y no sé si su hermano Adolfo conoció a Pedrito Martinica, era un hermano chiquito que siempre andaba con mi papá, él era el que cargaba el megáfono o el sonido, lo que sea. Y estaba Pedrito cantando y el hermano de la iglesia tenía un cerdo grandote. Y entonces, y se le escapó. Y sabe que estábamos así y Pedrito se puso enfrente del cerdo para que no se saliera y el cerdo vino y como él lo agarró y se fue montado él para atrás. En el cerdo iba y todos los hermanos detrás del cerdo y Pedrito montado. Eso fue una cosa tremenda, me acuerdo. Bienvenida a nuestra iglesia. Pero qué tremendo, porque fue algo pues chistoso, pero qué bonito. Yo lo recuerdo, estábamos ahí cantando todos y se sucedió eso con Pedrito montado en el chancho, decimos nosotros, ¿verdad? Pero sí fue algo tremendo de los cultos que se hacían en los hogares y una de las anécdotas que tuvimos. Y hay miles de anécdotas entre nosotros. Yo me acuerdo de un bautismo que me tocó hacer en Bolivia, altiplano. Gente pobre. Me acuerdo de un hermano casi moro. Llega para ser bautizado en un río que tuvimos, una quebrada, pero media profundita, ¿no? Usaba la única ropa que tenía, que era un par de shorts, nada más que tenía. Era un hombre pobre. Lo bauticé gloriosamente en el río. Se subió y el short se fue por el corriente. Yo, nueva persona es, ¿no? Nació de nuevo. Nació de nuevo. No, de todo, hay un montón de anécdotas. Así que, pero Pablo también igual se ve problemas graves, hermanos que se están llevándose uno a otro en corte entre los paganos. Graves problemas que suceden porque la naturaleza humana no se da para ser muy simpáticos uno con el otro. Hay gente que busca ser ofendido. Hay gente que le gusta ser ofendido. O sea que, y el mismo liderazgo también. O sea que yo digo liderazgo, pastores, etcétera, lo que uno puede llamarlo. Eso es para apoyar a la obra, no para estar encima de la obra. Es otra enseñanza eso, ¿no es cierto? Pero según unos grandes expertos en liderazgo, dice que el peldaño más bajo de liderazgo es una posición, o sea que es una autoridad posicional. Yo tengo título, por lo tanto, Dios me dio autoridad. No es cierto. No es cierto. Entonces, aquí uno tiene que congregarse. Y me acuerdo uno que en cierta ciudad, en Sudamérica, en cierto país, hasta yo no sé a qué congregación voy, ¿no? Y tuve que, cuida en mirar ciertas pautas también si están disponibles, ¿no? Es importante porque hay mucha gente por ser ofendido y gravemente ofendido inclusive. Hay cosas que suceden que francamente no deben suceder. Así es. Pero suceden. Yo conocí al Señor en una iglesia donde el pastor era predicador de la calle. Entonces lo primero que yo aprendí, como el padre y el hijo, ¿verdad? Uno aprende lo que hace la persona que lo está guiando. Y comencé a predicar en el mercado durante 4 años. Luego de esos 4 años pasé a ser pastor, algo que yo no busqué ni quería, pero que las condiciones se prestaron y vi la mano de Dios en el llamado. Pero el buscar una iglesia, Pastor Mike y Efraín, ¿cómo puedo yo decidir la iglesia que debo de estar? Yo pienso, en mi opinión, todos buscamos una iglesia que sea bíblica, sí, que el pastor predique para enseñar y no para gritarle a la gente, no para regañar. Y lo siguiente sería que yo me preocupe por estudiar la Biblia y determinar si a mí me conviene quedarme en esa iglesia, si estoy aprendiendo, si Dios me está hablando. Y si no, pues entonces yo tengo la libertad, porque ese es un problema en las iglesias, que la gente piensa que no se puede ir sin el permiso de su pastor. Sí. Y entonces, sí, pero yo si voy donde mi pastor y le digo, pastor, yo necesito congregarme en otro lado. Y me disculpa, ¿no? Pero yo tengo que ser transparente con él porque él es mi guía. Y en segundo lugar, si yo he decidido esto, yo voy donde él y le puedo comentar, mire, pastor, voy a cambiar de iglesia, quiero que me dé su bendición. Y entonces ahí viene el otro problema, ¿no? Que la bendición se convierte en un ritual, ¿verdad? Que de repente el pastor me dice, no quiero dártela porque no vas bajo mi bendición, vas... ¿cómo le dicen cuando estás en desobediencia? En desobediencia. Y entonces eso se convierte... Todas estas cosas suceden dentro de las iglesias, ¿verdad? Pero, sí,
En la de nosotros no. No es cierto. Sí, pero hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque puede ser de que no nos sentimos bien en esa iglesia y está bien. Tenemos que evitar andar brincando también de iglesia en iglesia. Ese es el otro problema. Vamos a seguir con este tema porque realmente es tanta relevancia para nosotros. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo, hermano. Otra vez. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta una próxima edición de su programa podcast, Koinonía. Koinonía es producido por David y Jonathan Valladares. Música, Richard Mujica.